Ahí están viendo la presentación, me confirman por el chat si la están viendo, algunos que si la está viendo, me alegraría mucho. Ok, buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es William Enrique Parra Mosquera, yo soy ingeniero informático. Actualmente trabajo con la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Cali, Colombia. Llevo más de 15 años en el área de delitos informáticos. Y el objetivo con ustedes en este diplomado es compartir lo que es el conocimiento de lo que es el delito informático y su relación con, con la actividad de hacker, por así decirlo. Toda acción relacionada con una actividad informática que conlleva a una mala actividad, eso conlleva a un delito. Y el objetivo de este diplomado es de que ustedes entiendan y sepan que hay una relación de las actividades con la parte judicial. De antemano quiero decirles que la palabra hacker como tal y no es un término, más bien ha sido mal utilizado, porque en sí la informática lo que se trata es el análisis y la búsqueda de la información como tal y su protección. Entonces, todas las actividades que se desarrollaron en su momento eran actividades tendientes a yo poder organizar, a que las grandes empresas organizaran su información. Lo que pasa es que en el devenir del tiempo, ese tipo de prácticas se empezaron a utilizar para otros objetivos, que llamamos objetivos delictivos. Entonces, ahí empezó lo que es, por así decirlo, el problema a nivel mundial de lo que es cómo yo poder o cómo las entidades judiciales, eh, cómo poder detener este tipo de actividades, cómo poder darle un músculo jurídico para que pudieran de una u otra forma detener las actividades y que tuvieran un peso jurídico. En mi nombre, mi profesión, el oficio, soy investigador. Tengo una especialización en seguridad de la información y especialización en docencia para la educación superior. Actualmente me encuentro laborando en el CTI de la Fiscalía y como ya lo dije, tengo más de 15 años. Fuimos uno de los primeros que conformaron estos grupos de delitos informáticos desde el 2010-2009. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos con este diplomado? Lo más importante, que ustedes entiendan lo que es el delito informático, que ustedes entiendan la relación que hay entre la actividad y el delito como tal. Yo no soy abogado, ya vieron que no soy abogado, pero aquí el objetivo es de que si hay un abogado, de que si hay un ingeniero informático o de sistema o un área afines o áreas afines, que haya personas, si hay personas relacionadas con la rama judicial, inclusive estudiantes, el objetivo es de que conozcan que hay una relación y que muchas veces nuestras actividades, si no guardamos una relación ética, podemos llegar a cometer un delito y eso nos puede llevar a una sanción. Entonces, los delitos informáticos son actividades ilegales. O sea, estamos hablando del delito informático. Es una actividad ilegal, ilegal porque es antijurídica, que utiliza una tecnología para cometer
el delito. Hay que tener en cuenta que no es una cosa es yo utilizar un medio informático para cometer un delito y otra cosa es utilizarlo para obtener fines. Yo puedo estafar a una persona utilizando un medio informático. En la ley colombiana no es un delito informático, es una estafa. ¿Por qué? Porque jurídicamente tiene un mayor peso. Entonces, en Colombia, a partir del 2009, con la ley 1273, se inicia todo lo que es el proceso de delitos informáticos y su implementación en Colombia. Anteriormente había otra ley, pero esa ley no era robusta. Esa ley no compensaba muchas de las actividades ilícitas. Entonces, estaba pasando que la mayoría de estas personas que cometían esas actividades no había cómo juzgarlos. Y a raíz de esa situación, entonces Colombia busca cómo sopesar ese tipo de situaciones. Es muy importante que hay un convenio que se llama el Convenio de Budapest. Y el Convenio de Budapest es que le da todo ese peso jurídico a lo que es el delito cibernético a nivel mundial. Entonces, a partir de estos convenios, es que empiezan varios países de Latinoamérica y a nivel mundial a acogerse a estos convenios. Y este convenio te da los parámetros de cómo debe implementarse el delito, cómo debe implementarse la ley, teniendo en cuenta ciertos parámetros. Vamos a tener en cuenta varios países que están relacionados con el convenio de Budapest, que suscribieron ese convenio y que al mismo tiempo tienen en su constitución, por lo menos en México se llaman leyes federales. Me parece que en Venezuela se llama gacetas o igual constitución, tienen relacionada el delito informático. Entonces tenemos países como Venezuela, tenemos países como México, tenemos países como Panamá, Chile, Perú y me faltó aquí ponerlo, vamos a hablar también de países como República Dominicana, porque República Dominicana también suscribió este convenio de Budapest. Entonces, estos países, vamos a tocar los delitos informáticos en estos países. Y el objetivo es mostrarles a ustedes de que existen unas actividades y cómo podemos poder relacionarlo. Y al mismo tiempo, también lo que vamos a hacer es relacionar en cada uno, vamos a hacer cada uno de los países el delito y cómo se asemeja ese delito con cada uno de los países. Hay unos países que tienen estas leyes más robustas. Hay otros que las tienen más, no tan robustas. Pero igual, el objetivo es equipararlas y decir, mire, esta ley que en Colombia se llama acceso abusivo a un sistema informático, en Venezuela se llama así, en Perú se llama así, en República Dominicana se llama así, en Chile se llama así, pero el objetivo es darle como decirle, mire, este es igual a esta. Y el proceso de delito o la actividad de delito para este es este, que es, puede ser hombre en el medio, puede ser uso de software malicioso, puede ser uso de páginas falsas para hacer un phishing. Entonces, ¿cómo el delito se relaciona con la actividad? Y al mismo tiempo, más adelante, vamos a hacer una especie de práctica para que ustedes observen que a través de la actividad, cómo yo puedo vulnerar una información personal. Sí. O sea, no vamos a hacer, yo aquí no les voy a decir cómo se hace, porque igual sería algo antiético, pero sí vamos a conocer la forma y cómo se puede ver inmerso el delito en ese sentido. ¿Listo? De eso se trata. Entonces, el objetivo de este diplomado
Mm, por favor, estamos en el chat. Las personas que tengan algún tipo de inquietud con respecto al tema, lo podemos hacer aquí. El señor Fernando, me parece que el señor Fernando, él habló en un principio pero don Francisco, perdón, Fernando, el señor Fernando habló que más o menos en 40 45 minutos, él va a dar una información administrativa con respecto al precio, el horario, todo ese tipo de situaciones para que ustedes las inquietudes administrativas se la, se la consulten a él. Pero en este momento los invito a que toquemos ya el tema del diplomado, que es el delito informático y las actividades. Si tienen alguna duda, si queremos preguntar con respecto al tema de iniciación, lo podemos hacer por el medio del chat. Aquí hay una persona que me pregunta, doctor, ¿y el curso de cadena de custodia ya no lo darán? Mi pregunta es, ¿y antes lo dieron? O sea, no sé. El saber si se llama igual delito. O sea, el tema de cadena de custodia, el tema de cadena de custodia es un tema extenso, es un tema muy extenso y es un tema muy específico. Entonces, no sé si tú en esta organización, porque estás preguntando como si como si supieras que aquí había habido un curso de cadena de custodia. Se llama Kevin de Jesús Ruiz. En El Salvador así se llama igual, delitos informáticos. Doctor, el curso de cadena de custodia ya no lo darán. Entonces, ahí sí no sé. Porque el tema de cadena de custodia es un curso diferente. Es un tema diferente. Si bien está relacionado con el delito informático, porque es la consecución del elemento material probatorio, darle una unidad. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Perdón en interrumpirle. Sí, estaba ahí poniendo atención al curso que usted está dando y acá en El Salvador se Sí. llama igual, delitos informáticos. Ah, ok. Señor Kelvin de Jesús Rodríguez. Ok. Sí, señor. Así es, doctor. Sí, como me preguntaste por cadena de custodia, entonces, pues no sé si sería preguntar si ellos van a dar el curso de cadena de custodia, porque como entenderán, el curso de cadena de custodia, si bien está relacionado con el delito informático, igual con la parte judicial, ¿no? Porque la cadena de custodia, ¿qué es? La cadena de Sí, es que, custodia es un proceso que me permite dar mismidad a un elemento que puede ser material probatorio o no. Eso lo ok, decide doctor. en el tiempo lo que es un análisis, un peritaje o algo que se pueda obtener del elemento, ¿ya? Entonces, yo creo que este curso es más No, extenso. doctor, es que yo le hacía la consulta. Sí, sí, perdón, doctor, que lo interrumpa en clases. Tranquilo. Yo solamente hacía la pregunta porque también la doctora Isel o Isabela, creo que es, también nos mandó una custodia y el curso ¿cómo se llama?, de delitos informáticos. Ah, ya. Pero igual, en este curso, en este diplomado, vamos a Entonces yo me tocarlo. inscribí a los dos, pero a mí no me quedó Ah, claro qué día también empezaba el de cadena de custodia. Yo gracias. ya, ya. Pues o sea, el tema, todo lo que tenga que ver con la parte judicial, tiene que ver, hay mucho que ver también con la parte de cadena de custodia, ¿ya? Ese es un tema judicial. De igual manera, no, aquí se puede tocar, pero no tan profundo, porque eso es algo muy profundo. Es un tema mucho más extenso, ¿ya? Es un tema mucho más extenso. Pero aquí, de igual manera, como estamos hablando de algo judicial, de una u otra forma, vamos a tener un conocimiento de lo que puede ser una cadena de custodia. ¿Listo? Entonces, Jorge Zamudio.
En Venezuela se llama delitos informáticos. Sí, sí, estuve en lo que conozco de Venezuela. Es más, Venezuela lleva mucho más tiempo aplicando esta ley, ¿no? Me parece que desde el 2001 lleva mucho más tiempo aplicándola. Y me parece que es en Latinoamérica una de las leyes más robustas la tiene Venezuela. Dice Ley 5307 de República Dominicana, también se llama delitos informáticos y crímenes de alta tecnología, ¿sí? Sí, en República Dominicana también tiene sus delitos informáticos. La mayoría, todos los países de Latinoamérica que están relacionados o se acogieron a la ley en el convenio de Budapest son los países que de una u otra forma han implementado esa ley de delitos informáticos en cada uno de sus países. O sea, me parece, dentro de lo que conozco y dentro de lo que he estudiado, uno de los países que no tiene tan fortalecida esta ley es Panamá, porque Panamá, tengo entendido, y es un país que es de mucho comercio, de mucho comercio. Entonces, las leyes de ellos son más estrictas en lo que es el manejo del dinero, en lo que es tarjetas de crédito, en lo que es la información personal, en lo que es la información bancaria. Entonces, ellos son más fuertes en eso. Pero igual, ellos están en el convenio de Budapest y de una u otra forma han tratado de subsanar estos delitos informáticos. También está Perú. Perú también tiene su propia ley de delitos informáticos. También tiene una ley robusta, han tratado de escoger o de seleccionar mm, unos buenos artículos relacionados con el delito. Entonces también tiene una parte muy robusta. Como hablaba ahora, México. México tiene en ellos se llama en la ley federal, y ellos, si bien no se acogieron al convenio de Budapest, ellos eran visores, visores, así aparece en la ley, eran visores de lo que es el proceso. Pero ellos lo que hicieron fue, de una u otra forma, modificar la ley federal e incluirlo, me parece que es en los artículos 210, 211, y a partir de ahí 211 bis 1, bis 2 hasta bis 7 en México. Eso más o menos funciona en México. Entonces, Perú, Venezuela, República Dominicana, Chile. Chile también tiene su ley de delitos informáticos, también acogido al convenio de Budapest. Entonces, el convenio de Budapest lo que hace es direccionar cómo debe implementarse esta ley de delitos informáticos, y al mismo tiempo también nos indica de que debe haber colaboración entre los países, entre las entidades, para poder obtener la información. Entonces, vamos aquí por los objetivos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del delito informático como tal? Ya tenemos que es una acción ilícita que se comete a través de los medios de información y lo que hacen un perjuicio y un daño personal, redes y ordenadores. En lo personal, porque de una u otra forma obtienen información personal, fotografías, información íntima, información bancaria, para provecho propio o de terceros. En redes, estamos hablando de la vulnerabilidad, tratar de ingresar a redes personales, redes privadas, redes de organizaciones para obtener una información. Todo es con el fin de obtener una información. Y los ordenadores, estamos llamando el famoso ransomware, que lo que hace es dañar los equipos, encriptar la información, y de una u otra forma lo que hace es dañar la información. En sí, es el objetivo del delito informático, pero cuando hablamos de los objetivos dentro de este curso, dentro de esta
dentro de este diplomado es conocer la relación que existe entre el delito informático y sus delitos y artículos consagrados en el Código de Procedimiento Penal. Para Colombia, la Ley 1273 del 2009 y las actividades técnicas delictivas a través de la tecnología. Si bien este curso está hecho desde Colombia, lo que se pretende es que como, como podemos ver, hay asistencia de personas de otros países. El objetivo también es que esas otras personas de otros países también conozcan que existe un delito informático dentro de su constitución y el objetivo es relacionarlo y saber cómo se relaciona con las actividades. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la reseña histórica. A ver, la, hoy en día, mire, la tecnología evoluciona en gran parte por los avances tecnológicos militares. Eso hay que dejarlo muy claro, el avance tecnológico militar. Entonces, cuando las grandes industrias militares de los países empiezan a codificar su información porque había un espionaje a nivel mundial, trataban de espionar. Es que hoy en día, si usted mira la guerra que hay hoy en día, que es la guerra que hay en el Medio Oriente, hoy en día usted no va a ver militares armados dándose, perdóneme la expresión, dándose bala entre uno y el otro. Ya eso ya cambió. Hoy en día es una guerra tecnológica. Hoy en día es una guerra satelital. Hoy en día es una guerra algorítmica. Ya ese enfrentamiento hombre a hombre ya no va a existir. Ya no va a existir. Entonces estamos hablando de países como Estados Unidos, países como Irán, países como Afganistán, países como Rusia, países como China, que basan su tecnología militar en lo que es la codificación de la información. Y detrás de cada uno de ellos, créanme que hay hackers, hay personas tratando de buscar, conocer la información que tiene el otro país. Entonces ahí se vuelve una guerra donde muchos de estos países, si usted mira los convenios de Budapest, no aparecen relacionados en estos convenios. ¿Por qué? Porque son países que mantienen, todo el tiempo mantienen en este tipo de situación, en una situación bélica. Vamos a nuestro chat. Mm, Lidda Marisa Pérez Medrano, Señor tenga misericordia con esos países. Sí, realmente es una situación muy delicada. Y nosotros, y no quiero salirme del tema, pero nosotros estamos en un punto bastante delicado porque estamos en el canal de Panamá, estamos con Venezuela que tiene petróleo. Entonces estamos en un punto realmente, pero pero nosotros como suramericanos, como países que somos latinoamericanos, no nos gusta ese tipo de confrontaciones. Sigamos con nuestro curso. Entonces estamos hablando que en la época del 70, en la época del 60, cuando se empiezan a crear toda esta parte de las redes sociales, la red LAN, luego la red MAN, luego la red WAN, que es la que deriva lo que es hoy en día el internet, perdón. Entonces, cada una de este tipo de redes, de una u otra forma, va generando sus propios sistemas y códigos de seguridad. Y al mismo tiempo, con el afán de encontrar, de hacer más seguro, pues cada una de las entidades, cada una de las organizaciones lo que buscaba era fortalecer sus redes. Entonces, contrataban o de los mismos trabajadores lo que hacían era buscar dónde había puertos abiertos, por dónde pudiera haber la vulnerabilidad para poder obtener la información. Con el tiempo, esas actividades que eran para fortalecer, lo que se hicieron fue comprometer. Se pusieron fue unas actividades que comprometían lo que eran la información.
Entonces, por eso, a raíz de eso, empezó a generarse lo que son los delitos informáticos. Y lo que hizo el convenio nuevamente, y hago mucho hincapié en el convenio de Budapest, porque esa es la carta principal, la que nos permite a partir de ahí derivar lo que es las leyes para el delito informático. Aquí dice, me pregunta el señor Chávez, ¿cuál es el procedimiento judicial después de detectar el delito informático? Claro, señor Chávez, pero eso depende de la actividad informática que tú hagas. Depende de la actividad informática. Por lo menos, en la ley colombiana hay un delito que se llama eh, uso de página falsa. Entonces, eso es lo que llamamos phishing. Entonces, cuando usted crea una página falsa, esa página falsa tiene un hipervínculo, tú lo envías como si fuera un hipervínculo. La persona o el tercero que le llega a través de un correo electrónico o a través del WhatsApp, lo que hace es abrirla y cree que está en la página del banco. Entonces, como está en la página del banco, la persona ingenuamente, de una u otra forma, ingresa sus credenciales, una contraseña, un usuario, y cree que ingresó a la página del banco y no, lo que está haciendo una persona por debajo es coger esa información. Entonces, en la ley colombiana, eso es un delito. Y el objetivo es ese mismo delito verlo, cómo se comporta en la ley de delitos informáticos en República Dominicana, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Panamá. Entonces, ver cómo ese delito encaja en los delitos de estos países. ¿Sí me entendió, señor Chávez? Entonces, el delito informático depende de la actividad ilícita que se haga, ¿ya? Entonces, así funciona el delito informático. Por lo menos el keylogger. O sea, el keylogger anteriormente era un dispositivo físico que tú colocabas antes del teclado. Entonces, a la persona le llegaba información, o sea, se quitaba después de un tiempo y la persona lo abría en un ordenador y miraba lo que la persona había tecleado. Hoy en día se hace a través de Internet, se envía el hipervínculo o se instala a través de un hipervínculo en el equipo y lo que hace es captar información de lo que tú escribes, toma fotografías de pantallazo. Entonces, eso también es una actividad ilícita. Entonces, ahí estamos hablando que te envían una página falsa y al mismo tiempo están usando tu información personal. Y eso es un delito en Colombia que se llama uso de datos personales. Entonces, eso también está tipificado en la ley colombiana, también está tipificado en la ley venezolana, en la ley peruana, en la ley mexicana, está tipificado. Y en la República Dominicana también lo vi, y eso está tipificado. Entonces, dependiendo de la actividad, es el delito, dependiendo de la actividad. ¿Mm? Dice, a partir de los años 80, el delito informático adquiere una importancia de notoriedad a partir de un aumento exponencial de fraudes y tratamientos de la problemática por parte de organizaciones internacionales. ¿Qué pasó en los años 80? ¿Por qué en los años 80 empieza este boom del delito informático? Mire, yo me acuerdo tanto que en 1985-86, en mi casa mi papá compró un computador y yo me acuerdo que uno le encendía metiendo una tarjeta como negra de carbón y eso era como la memoria de iniciación, la memoria RAM de iniciación. Con el tiempo, cuando estamos hablando ya llegando a los 90, nuestro computador cambia. Entonces ya estamos hablando que hay una memoria RAM incluida dentro del equipo. Ya hay una situación de que ya está el proceso de Internet, que era que tú cogías en Colombia, tú conectabas el cable del teléfono se dividía en dos, uno para el teléfono y el otro para el Internet, para la tarjeta de red del equipo. Y era todo un proceso porque tú le marcabas el Internet y no podían coger el teléfono porque se colgaba el Internet, todo era un proceso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí en esa década? Que hay una apertura.
hay una apertura al Internet. Y cuando hay una apertura al Internet, tú ya eres vulnerable. Entre más, entre la tecnología, entre más haya una mejor tecnología, por así decirlo, haya una mejor actualización de la tecnología, hay una mayor vulnerabilidad. Entonces, por eso, las personas como fabricantes de software, fabricantes de equipos celulares, fabricantes de ordenadores, cada vez más ellos van cambiando su sistema de seguridad, porque entre más tú tengas acceso al Internet, eres más vulnerable a que sufras algún tipo de inclusión. Cuando yo hablo de inclusión es que ingresen a tu equipo, que ingresen a tu celular, que ingresen a tu información personal. Entonces, eso fue lo que pasó en los años 80, de que como ya inicia el Internet, entonces ya empezó una mayor vulnerabilidad. Con la apertura global del Internet a mediados de los 90 por parte de la administración norteamericana, las empresas... Entonces, mire lo que pasa con los bancos. ¿Qué pasó con los bancos? Porque los bancos fueron uno de los mayores afectados con este boom del Internet. Entonces, los bancos también tuvieron que evolucionar. Cuando nosotros empezamos estos procesos investigativos, ¿qué pasaba? Resulta que acontece que los bancos, más que todos norteamericanos, que fueron los que empezaron con las tarjetas de crédito y con las franquicias de Visa y Mastercard, ellos no implementaron el chip. Si tú coges tu tarjeta de crédito por lo general tiene un chip para Latinoamérica, en la mayoría de Latinoamérica tiene un chip. Para los norteamericanos no, porque el norteamericano lo que aducía era que para ellos era más fácil mm, pagarle una estafa a una persona que haya denunciado, que le hayan sacado plata de su cuenta, que implementarle chip a cada una de las tarjetas. Entonces, eso era el concepto que ellos tenían en un principio. Y pueda que sí, pueda que para ellos, porque ellos piensan en términos de dinero, puede que para ellos eso era una situación que para ellos era más conveniente. Pero ¿qué pasó? Resulta y acontece que este tipo de hurtos fueron creciendo de manera exponencial. Por ejemplo, existe una red que se llama la Deep Web, que es el Internet profundo. En este tipo de Deep Web, para usted navegar en este tipo de plataformas, hay que tener unos códigos, por lo menos el código de la encriptación, el código del anonimato. Porque usted, en este tipo de plataformas, usted puede conseguir información de todo tipo, legal, ilegal, conveniente, no conveniente. Entonces, en este tipo de plataformas empezaron a vender información relacionada con tarjeta de crédito. Usted preguntará, pero cómo la obtenían? Cómo obtenían esa información? ¿O cómo la obtienen? Como la tarjeta no tenía chip, entonces las personas hacían las compras y las pasaban por un dispositivo que se llama Skinner. Skinner es donde tú deslizas la tarjeta para hacer tu compra. El Skinner en su momento era vulnerable. Entonces permitía que se le instalara un chip y este chip captaba la información que había en la tarjeta. Entonces cuando tú ibas a la bomba de gasolina a tanquear, cuando hacías una compra en algún supermercado, cuando hacías una compra en un lugar de dudosa situación, entonces de una u otra forma, estas personas que estaban aliadas con el delincuente obtenían información de las tarjetas de crédito. Se daba mucho en los países en donde hay mucho turismo y hoy en día todavía sigue, sí. Los países insulares, toda esta zona del Caribe, toda esta zona de Venezuela, Colombia, todos estos países que tienen en su momento mucho turismo. Entonces, como no existía la implementación del chip, que solamente era pasar el Skinner, pasar la tarjeta por el Skinner, entonces
el delincuente obtenía esa información, la guardaba en una base de datos y la vendía en el comercio a través de la Deep Web. Y hoy en día todavía lo hacen. Entonces, ¿qué contiene ese Skinner? ¿Qué contiene? El código de la tarjeta, los tres códigos que aparecen en la parte del reverso de la tarjeta y aparece tu cédula y tu nombre. Ah, y la fecha de límite de la tarjeta, la fecha límite de la tarjeta, de caducidad de la tarjeta. Entonces, con esa información se vendía en la Deep Web. ¿Y qué pasaba? Entonces, el delincuente ya con eso, de una u otra forma, compraba el plástico en blanco, configuraba la tarjeta y con esa tarjeta se iba a comprar a cualquier lado. Entonces, estaba esa persona norteamericana en su casa y le llegaba le llegaba el recibo del uso de la tarjeta de crédito y le aparecía una compra de un televisor en Colombia. Y él se iba al banco y le decía, mire, señor banco, yo tengo una tarjeta Visa Mastercard, Visa de su entidad y me aparece una compra en Colombia. Yo nunca he ido a Colombia. Entonces, para el norteamericano, era más fácil decirle al señor, sí, usted tiene la razón, yo lo pago, que ponerle chip a la tarjeta de crédito o a la tarjeta de débito. Pero con el tiempo, cuando ya esta situación se fue saliendo, se fue desbordando, entonces, ¿qué dieron ellos? Sí, pongámosle chip a la tarjeta. Y a partir de ese momento se empezó a implementar el chip en las tarjetas de crédito y en las tarjetas de débito también. Entonces, hoy en día, tú pones el chip Wi-Fi o pones la parte donde está el chip en el esquina, pero ya muy pocas veces se pasa a través de la banda magnética que tiene la tarjeta. ¿Por qué? Porque en su momento ese Skinner era muy vulnerable, vulneraba las tarjetas de crédito a través de la banda. ¿Mm? Hoy en día, o sea, es que existen Skinner de un dedo. Entonces el delincuente lo tiene en la mano, por lo menos muchas veces las personas que trabajan recibiendo estos Skinner. Entonces lo que hacían era, cuando la persona, el cliente le daba la tarjeta para pagar, entonces cuando la persona se descuidaba, el cliente mirando para otro lado en los restaurantes, ah, señor, va a pagar, sí, con tarjeta. Ah, por favor, ¿me permite la tarjeta? Entonces, la persona estaba hablando, el comensal estaba hablando con otra persona y cuando la persona se descuidaba, pasaba la tarjeta por el esquina y ahí quedaba la información. Y efectivamente se iba y pagaba y devolvía el dinero, devolvía la tarjeta. Por eso es muy importante que cuando uno vaya a hacer un pago con tarjeta, usted esté presente en el momento que se haga la compra, esté presente en el momento que se haga el movimiento con la tarjeta. Y siempre pide el voucher, ¿no? Porque usted va a identificar la última vez o el último momento que usted utilizó la tarjeta o en los lugares que usted la utilizó. ¿Mm? Entonces, por eso es muy importante. Entonces, esa actividad de robar información, que es el uso de un dato personal, está estipulado en la norma. Mm, señor Francisco, me parece que usted iba a dar una información administrativa. Por aquí estoy. Sí, Sí, profe, si me permite unos minuticos para sí. darles la información súper rapidita para no cortar mucho la clase. Ok, doctora Valeria. Gracias, profe. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo han estado? Cuéntenme por aquí por el chat cómo les ha ido con la clase, cómo van, qué tal les ha parecido el día de hoy. Por aquí los leo por el chat mientras voy preparando la información para compartirles la presentación. Lucero, muchas gracias. Dice muy bien, súper. Jesús por aquí nos pone un dedito arriba. Luz Morales dice muy bien. Ángel, claro que sí, ya vamos a comentar un poquito de cómo vamos a trabajar este diploma. Bueno, compañeros, cuéntenme si por aquí es primera vez en la corporación o quienes
no conocen sobre la Corporación Internacional Líderes. Por acá dice, ya me inscribí, dice Daniel. Súper bienvenido, Daniel. Por aquí, huérfano, dice chévere. Primera vez dice Sergio. Bueno, compañeros, les voy a compartir. Ay, Lucero estuvo en escena del crimen. Súper buena esa clase. Listo. Por aquí les voy a compartir las redes sociales de la corporación mientras les voy a mostrar la presentación y les doy un recorrido súper rápido por nuestras redes sociales. Denme un segundo para mostrarles por aquí la presentación. Me confirman si ya pueden ver la presentación. Listo, compañeros. Bueno, nuevamente bienvenidos. Nosotros somos de la Corporación Internacional Líderes, líderes en Latinoamérica, en educación informal o educación continua y más de 25 años en el mercado. Hoy dimos inicio a nuestro diplomado en delitos informáticos enfocado en aspectos jurídicos y forenses. Recuerden que hoy y mañana son nuestras clases gratuitas, es decir, que ustedes van a poder ingresar, conocer sobre la corporación, la información del diplomado y conocer a nuestro profe y tomar la decisión si desean continuar este gran diplomado por los próximos días. Por aquí ya estuvieron con nuestro profe William Enrique Parra, profesional en ingeniería informática, con más de 15 años de experiencia en investigación y análisis forense digital y actualmente trabaja en la Fiscalía General de la Nación en Cali, Colombia. Con el profe vamos a trabajar este diplomado toda la semana. Adicional les comento, nosotros tenemos 25 años en el sector de la educación. Nos rige el artículo 1075 del Ministerio de Educación y por aquí nos vigila la Secretaría de Educación de Bogotá. Por acá quienes quieren de pronto validar nuestro registro, tenemos por aquí nuestro NID y el Registro Único Empresarial de Colombia. Adicional, antes de la pandemia brindamos formación presencial. Entonces pueden ver aquí algunos de nuestros testimonios y les compartí por el chat nuestras redes sociales. Actualmente nos encuentran en Facebook como Corporación Internacional Líder en Latinoamérica con más de 10.000 comentarios positivos, más de 356.000 seguidores a nivel de Latinoamérica y el mundo. Nos encuentran también en Instagram como @diplomadosil, con más de 272.000 seguidores. Y compartimos todo el tema de educación, tema de salud infantil, constelaciones familiares, formaciones holísticas y demás. También nos encuentran en YouTube como Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, donde nos siguen más de 148.000 personas y tenemos más de 340.000 videos de las clases que tenemos actualmente en la corporación. En TikTok nos encuentran como @diplomadosil_bajo con más de 29.000 seguidores, donde compartimos un contenido mucho más dinámico y educativo a través de videos e historias. Por acá, más de testimonios y evidencia de nuestro impacto a nivel Latinoamérica. Y hoy en día tenemos más de 900.000 seguidores en redes sociales. Tenemos una comunidad de más de 6 millones de personas capacitadas y más de 5 millones de personas certificadas. Y tenemos más de 40.000 registros fotográficos y en videos, que los fotográficos los pueden encontrar en Facebook y los videos, como les mostré ahorita, en nuestro canal de YouTube. Adicional, contamos con diferentes alianzas a nivel internacional que nos permiten resaltar mucho más nuestra marca. Tenemos AP Plus, ICMF, CertiPro, Penalco, la FED, la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas y UPEL. Todas estas instituciones, algunas son en países específicos, otras son internacionales, permiten que ustedes tengan un segundo certificado para validar la formación, ya sea en los países que tenemos, por ejemplo, este en Venezuela o a nivel internacional. Siempre es como una segunda validación que se le permite al estudiante optar
para enriquecer mucho más su perfil profesional. Ahora bien, como les comentaba, estamos en el Diplomado de Delitos Informáticos, iniciamos el día hoy, 23 de junio, y vamos hasta el viernes 27 de junio. Son 5 días donde vamos a estar lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la noche, y martes y jueves vamos a estar de 8 a 10 de la noche. Recuerden que el acceso gratuito a las clases es el lunes y martes, y se les va a compartir la grabación del día de hoy. Ahora bien, las personas que están aquí tienen un beneficio para poder tomar esta formación. Esta formación actualmente está en $20, es decir, 90.000 pesos colombianos. ¿Qué van a poder obtener? Van a obtener el acceso a las clases a partir del miércoles. Recuerden que únicamente tenemos 2 días gratuitos. El acceso a las grabaciones a partir del día martes. El material de estudio que el profe ha diseñado y adicional un certificado de la SIL por 90 horas donde valida el conocimiento y el aprendizaje que tuvieron estos 5 días con nuestro profe. Recuerden que la forma o la opción que tenemos es el material de estudio y el certificado de la CID. ¿Qué permite este certificado? Es la forma de indicar que tienes un conocimiento o te has desarrollado en un ámbito específico, en este caso en temas de delitos informáticos. Te ayuda a mejorar tu currículum o hoja de vida o carta de presentación y certifica que conoces en un tema específico o has trabajado unas horas en un tema. Lo más importante es que te ayuda a ser más competitivo a nivel global. Por aquí les muestro cómo se ve nuestro certificado actual de la SIL. Nosotros este año cambiamos un poco la imagen de la corporación, entonces también hay certificados nuevos donde indica el nombre de la persona, el documento de identidad, qué cursó la persona, las horas y también vas a tener un QR donde vas a poder validar tu certificado. Este certificado se entrega en formato digital a través de nuestras plataformas. Por aquí, bueno, aquí de pronto no actualizamos hoy en día, porque ustedes saben que el cambio del dólar varía, pero por los grupos vamos a estar enviando un valor de referencia para cada uno de los países que más tenemos estudiantes actualmente. Sin embargo, el valor con la comisión en nuestras plataformas es de $22, como les comentaba, aproximadamente 90.000 pesos colombianos. Recuerden que tenemos medios de pago, como lo es Bancolombia, Davivienda, Nequi, Daviplata, y si es en caso en efectivo, tenemos por Western. Para las personas que están por fuera de Colombia o desean pagar con tarjeta de crédito o débito, tenemos IPECO, PayU, PayPal y Hotmart. También para los que manejan criptomonedas, tenemos Binance. Recuerden que una vez hagan su aporte, deben compartir el comprobante con el asesor. En este caso está David, quien los apoya en toda la información para que lo tengan muy presente. Por aquí les dejo el número de nuestro asesor autorizado. Recuerden que pueden encontrar también su número en los administradores del grupo. También sé que tuvieron contacto en las anteriores clases con Isabela, también ya está disponible, pero en este caso David nos va a ayudar a hacer el registro. Te sugerimos que puedas guardar este contacto. Nosotros no vamos a enviarles códigos, no vamos a solicitarles ninguna información sensible. Ustedes ya conocen un poco el proceso, donde ustedes se comunican para despejar dudas, para enviar el comprobante y nosotros les vamos a enviar un registro. Entonces, por favor, cuiden muchísimo su información para que el profe les va a estar ampliando también esa información para que lo tengamos súper presente en un tema de seguridad en la comunicación. Bueno, compañeros, para no demorarlos mucho, me gustaría saber si tienen de pronto hasta el momento dudas que deseen despejar en este espacio para que podamos continuar con el profe. Kelvin, bienvenido, por aquí estamos. Maritza, súper que estés en escena del crimen. El miércoles también vamos a iniciar otra formación con el profe que está en esa formación para que estés súper atenta. Sergio, dice todo ok, muchísimas gracias. No sé si de pronto compañeros tengan alguna dudita adicional. Si no es más, voy a dejarlos con el profe cuando finalice la clase. También pueden escribirnos a través de los grupos donde ustedes están. Cuando finalice la clase, estará David y estará mi persona dándoles respuesta a todas esas dudas y ayudándoles con el proceso del registro. Nuevamente, compañeros, muchísimas gracias. Espero, por aquí Kelvin nos tiene una preguntita. Espero disfruten mucho al profe y
Háganle todas las preguntas que tengan en este espacio. Por aquí Kelvin tiene una dudita. Mientras Kelvin nos escribe, voy a dejarles Sí, por el... Ah, creo que se te escucha un poquito entrecortado. Kelvin, si quieres, por aquí te voy a dejar el número de David y despejamos la duda por este medio para no darles más espera al profe. Profe, nuevamente por aquí te los dejo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Valeria. Muy amable. Vamos aquí. Ok. Entonces, como veníamos hablando con respecto a la parte bancaria, eso fue lo que sucedió y eso fue lo que generó los cambios en los chips de las tarjetas de crédito, que hoy en día es la que observamos. Entonces, cuando hablamos como países como Panamá, donde hay un constante eh, actividad comercial, entonces sus delitos más que todo se concentran es a nivel bancario. Eso es lo que he analizado y eso es lo que he visto en este país como tal, ¿ya? Entonces en sí, cada vez que pasan las décadas, cada vez que pasan los años, hay una evolución tecnológica que de una u otra forma permite el acceso a la información. Para la década del 90, para las primeras décadas del 2000, cuando se pensaba que iba a haber un intercambio de comunicación como el WhatsApp. Nunca. Las redes sociales, Facebook, Instagram, que de una u otra forma, han servido de plataforma para muchos otros delitos. Cuando toman información de estos tipos de plataformas, cuando cambian la información de la plataforma, ¿sí? Cuando de una u otra forma de estas plataformas abiertas toman información personal y la utilizan para otros fines. Entonces, hay una evolución en la tecnología, pero también hay una exposición de la información personal. Entonces, por eso es muy importante saber qué es lo que uno dice, qué es lo que uno escribe, qué es lo que uno comparte, que es información personal. También está la información abierta, hay mucha gente que también comparte su información, porque son personas, bueno, los youtubers o estas personas que de una u otra forma tienen información personal o información que es expuesta al público. Entonces vamos a ver unos apartes de lo que es el convenio de Budapest. Entonces, como ustedes pueden observar, por favor, si lo están viendo, me confirman, por favor, si lo están viendo por el chat o me dicen, o abren el micrófono y me dicen, sí, lo estamos viendo. Sí, maestro, se ve O- perfectamente. Entonces, son muchas hojas, pero vamos a tratar de centrarnos en en la parte que nos compete. Entonces, aquí hablamos de terminología. Entonces, aquí se habla de un sistema informático. Entonces, esta es la forma como el convenio de Budapest empieza a abordar lo que es cómo podemos implementar, cómo se puede implementar la ley de delitos informáticos de acuerdo a los países. Entonces, ellos tienen unos preceptos. Los primeros preceptos son sistemas informáticos, datos informáticos y prestador de servicio. Entonces, todo el mundo tiene y conoce el concepto de lo que es sistema. Grupo,
grupo de cosas integradas que de una u otra forma se combinan para obtener algo o para hacer algo. Designa todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o unidos que aseguran en ejecución de un programa o el tratamiento automatizado de datos. Entonces, ese es el concepto de sistema. Grupo de cosas, yo estoy hablando de algo en general, no necesariamente tiene que ser de sistemas informáticos, pero puede ser un sistema de salud, un sistema de prevención, un sistema de pagos. Son grupos de cosas que se integran para obtener un objetivo. En este caso, como estamos hablando de informática, entonces estamos hablando de bases de datos, estamos hablando de dispositivos, estamos hablando de redes de telecomunicaciones que se interconectan entre sí y así forman un sistema. Redes bancarias, redes sociales, cuando estamos hablando a nivel gubernamental, las redes de lo que es registraduría, contraloría, procuraduría, que también manejan información sensible a través de los sistemas. De todo lo que es vulnerable, todo lo que es sistema y es propenso a ser vulnerable. A eso se refiere el convenio de Budapest. Datos informáticos, como su nombre lo indica, son los datos. Esa es la razón de ser de lo que es la informática. Son los datos. Si no hay datos, ¿para qué informática? Es la exposición de los datos. Designa toda representación de hechos, información o conceptos expresados bajo una forma que se preste a tratamiento informático, incluidos programas destinados a hacer que un sistema informático ejecute una función. Mire, hay un tema, hay un concepto muy importante que hay que tener con respecto a lo que es el manejo de los datos. Principal, la integridad. Que la información que yo obtenga sea la misma, que no haya algún tipo de alteración. La disponibilidad, que es la capacidad de que la información esté dispuesta. Y la seguridad, que es todas las personas no pueden tener acceso a la información, solamente las personas que estén de una u otra forma designadas para obtenerla. Entonces, esos tres preceptos, esos tres conceptos en el tema informático son los que más hay que tener presente. Integridad, disponibilidad y seguridad. Budapest se, se basa en esos preceptos. ¿Mm? Prestador de servicio. Lógico, todo proceso de Internet, todo proceso de sistema debe tener un prestador de servicio. Entonces, por lo menos a nivel internacional, tenemos, por lo menos para Colombia, tenemos Movistar, Claro y Movistar, WOM, Tigo, aunque Tigo es colombiana, ¿no? Que es, anteriormente era manejado por EPM, pero lo que es Claro y Movistar son internacionales. Yo me imagino que en países, en otros países como Venezuela, todos estos países de Latinoamérica, El Salvador, Venezuela, República Dominicana, México y de aquí hacia abajo, Argentina, manejamos prácticamente estos dos operadores, Claro y Movistar, están en estos países. ¿Mm? Entonces, cuando ellos hablan de prestadores de servicios, se refieren a eso. Toda entidad pública o privada que ofrezca a los usuarios sus servicios de posibilidad de la posibilidad de comunicar a través de un sistema informático. También están los privados, ¿no? Que de una u otra forma prestan los servicios. Aquí en Colombia hay mucha empresa pequeña que presta servicios, pero los principales a nivel de Latinoamérica, tengo entendido que son Claro y Movistar. No sé si me confirman por el chat las personas que viven en los otros países, que están en los otros países, si me confirman si es verdad o es mentira lo que es Claro y Movistar. O también
Si tienen alguna empresa privada o alguna empresa conocida en cada uno de esos países, sería bueno que nos lo referenciaran a través del chat. Por lo menos en República Dominicana. ¿Qué entidad presta servicios en República Dominicana? En El Salvador, el compañero Kelvin. ¿Qué entidad presta servicios? Si hay una persona del Perú, de Chile, ¿qué entidad presta servicios? ¿Mm? Sería bueno conocerlos también. Buenas tardes, doctor William Parra. Sí, cuénteme. Kelvin Rodríguez del Salvador le saluda. Hola, Kelvin. Sí, Coméntanos. yo soy de las policías de acá del Salvador. Ah, qué bien, Kelvin. Qué bien. Qué Entonces, y bien. por eso he optado por tomar estos cursos porque están muy interesantes y la verdad, pues, en la vida, tanto profesional como laboral, uno no lo sabe todo. Siempre, día, Claro, no, día nunca con más. día, doctor, uno va aprendiendo cosas nuevas. Claro. Sí, Entonces, señor. nosotros en las policías de El Salvador, déjeme contarles así rapidito un poquito, nosotros acá se llama igual como el tema del curso, se llama, Bien. eh, ¿cómo se dice? Delitos informáticos. Delitos informáticos, exacto. Entonces, ¿en qué se basa delitos informáticos acá en la policía de nosotros? De hecho, el centro de información de nosotros se llama CIF. Ok, Significa Centro de Investigación Forense, pero el Centro de Investigación Forense se encarga de hacer pues realmente todo. Hay un asesinato o hay, en este caso, criminalidad informática, o yo le vendo algo a usted por medio de las redes sociales, o por medio de las redes sociales yo amedrento o amenazo a una persona, hay una área específica dentro del Centro de Información Forense que se encarga de eso, de estar pendiente de las redes sociales para poder darle un stop a eso que está sucediendo. Así es como de esa manera nosotros nos desarrollamos y nos desempeñamos acá en El Salvador. Claro, eso ha sido un sistema nuevo que vino de Estados Unidos con el presidente Nayib Bukele, sí. porque él ha actualizado en cuanto al sistema judicial muchas cosas en El Salvador que antes pasaban muchos delitos, doctor, y quedaban impunes. O sea, No fueran había, informados. no era robusto, no era robusto el sistema. ¿Mm? Exacto, no era robusto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que había un asesinato, ¿no? Pues el que asesinó, pues se desapareció y a saber quién fue. Y Mm. ahora, pues cibernéticamente, pues ni siquiera llegábamos a esos temas, porque no estábamos actualizados, no estamos al día en cuanto a eso, pero con el presidente Nayib Bukele todo eso ha cambiado y ahora, por decirle algo, una persona comete un delito tanto informático como en la vida personal, a la media hora, o así sean dos personas que se dan de golpes en la calle, a la media hora, doctor William Parra, ya los hemos capturado por medio del Ah, qué bien, sistema. hombre. Bueno, o sea, hay que guardar las diferencias, ¿no? La cantidad de población. Salvador es... No, pero fíjese que a pesar de eso, como recuérdese, doctor William Parra, de que como Colombia, un ejemplo, Colombia tiene todo lo que son los policías, los patrulleros, aparte los patrulleros tienen los de tránsito y todo, entonces, igual manera nosotros acá, pero los de tránsito a veces, muchas veces, aunque no sea el área de ellos, pero nos colaboran también, porque Ok. nosotros somos operativos, no soy de, no soy de tránsito, no que operativo, entonces, pero igual ellos también nos ayudan porque como son igual de la institución policial, entonces todos trabajamos en conjunto, muy diferente a años pasados. Y ahí es Ah, donde les comparto un poquito de mi trabajo acá. bueno, gracias, Kelvin. Claro que es un gusto escucharlo y claro que es un gusto saber de su trabajo. La mayoría de los países latinoamericanos tomamos como ejemplo lo que es la ley norteamericana, ¿no? La justicia norteamericana, por su pragmatismo, porque la justicia norteamericana es pragmática en ese sentido. Entonces nosotros en Latinoamérica, la mayoría de los países, tomamos como ejemplo lo que es todos esos procesos judiciales. Acá nosotros lo llamamos el Código de Procedimiento Penal.
Entonces lo que hace el Código de Procedimientos Penales es distinguir cuáles son los delitos o las actividades antijurídicas que son punibles. Lo que tú dices es muy cierto. Está la policía. Lo que pasa es que Colombia ha vivido unas situaciones totalmente diferentes en lo que es a nivel de Latinoamérica. Entonces, a raíz de esas situaciones de guerras, no quiero que me malinterpreten o tengan un concepto diferente. De guerras internas, entonces, ha hecho de que haya equilibrio en la justicia. Entonces, cuando yo hablo de equilibrio, es que hayan diferentes entes judiciales que investiguen. Entonces, por eso está la policía, por eso está la fiscalía, por eso hay un apoyo del ejército. Anteriormente estaba el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, que ya se acabó, y los compañeros del DAS pasaron a integrar el CTI. Entonces, cuando existe una actividad donde se ve involucrada la policía, entonces la investigación la toma la fiscalía, el CTI de la fiscalía. Y viceversa, cuando se ve involucrado personal del CTI, entonces la investigación la toma la policía. Existe relación con otros países como la Interpol, la DEA, que trabajan con nosotros también. En la parte de delitos informáticos, nosotros tenemos dos áreas de trabajo que son lo que es el delito informático, que es lo que estamos viendo nosotros, y el área de informática forense. Entonces, el área de informática forense, que es la que se encarga, yo creo que nosotros en el CTI y la Fiscalía en Colombia somos de las pocas unidades que hacemos las dos actividades. Hacemos peritaje y al mismo tiempo investigamos. Entonces, cualquier delito, homicidio, hurto, eh, que la persona que usted capture o en la diligencia judicial recolecte un celular, por así decirlo. Hoy en día todo el mundo tiene un celular. Entonces, si usted coge por lo menos una persona que comete un delito en la calle, un sicario o una persona que hurtó a alguien, y esa persona tiene un celular, ese celular pasa a informática forense. Si hay una, si hay un caso de estafa y se hace un allanamiento, y en ese allanamiento, en esa casa o en esa oficina que se allanó, hay computadores, ese dispositivo pasa a informática forense. Y está el área de delitos informáticos, como es lo que yo les digo, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces nosotros también apoyamos este tipo de situaciones. El delito como tal y el experticio técnico. Entonces, Kelvin, para que más o menos veas que también trabajamos igual. Está también el área de tránsito, que también ellos de una u otra forma hacen actividades judiciales cuando son los accidentes de tránsito. Entonces ellos nos apoyan o apoyan la justicia en ese sentido. Están los del ejército. Los del ejército también, no todos tienen funciones de policía judicial, pero sí apoyan el proceso investigativo, en los procesos de allanamiento, en los procesos de acompañamiento. Ellos nos apoyan demasiado. Y está el trabajo en conjunto con la policía. Acuérdense que la policía, con el fin de reforzar la justicia, entonces la policía le da a algunos de sus agentes funciones de policía judicial. Entonces, hay unos que no tienen, que son las personas que están en la calle, los que están todo el tiempo ahí viendo qué pasa. Entonces, eso es lo que nosotros nos llamamos los primeros respondientes, que son los compañeros de la policía, que cuando ocurre una situación, ellos son los primeros que llegan ahí. Entonces, ellos son los primeros respondientes y ellos son los que de una u otra forma salvaguardan la escena de lo que pudo haber pasado. Por ahí escuché que dieron un curso de escena del crimen. Bueno, entonces, ese primer respondiente que salvaguarda la información de lo que pudo haber pasado ahí es el policía. Es el policía, el que siempre está ahí. Es el agente que siempre está ahí. El agente de tránsito que también siempre está en la calle. ¿Ya? Y muy, muy claro, doctor. Muchas Ok. gracias. Sigamos con nuestro convenio de Budapest. Y estamos hablando de qué pena, los compañeros que están en nuestro chat, por favor.
Daniel Acuña, en Chile Didi es competencia de Uber. Didi, pero Didi es de plataformas de plataforma de encomiendas y de transporte, ¿no? Lucero Ardila, los policías judiciales de la Policía Nacional son de la Dijín, de la Sijín. Ok, existen dos tipos de policía judicial en la Policía Nacional. Está la Dijín y está la Sijín. La Sijín, por lo general, son los policías que tienen funciones de policía judicial y están en los municipios y están en las, en los lugares donde hay poca cantidad de personas o los delitos no son de tanta connotación. Y los de la Dijín son los funcionarios de la Policía Nacional que tienen funciones de policía judicial, pero de una u otra forma tienen unos procesos investigativos que revisten una mayor connotación, por lo menos todo lo que sea el manejo de drogas, todo ese tipo de delitos, eh, lo que es el tráfico a nivel internacional. Entonces, estos delitos que tienen una mayor connotación y tienen relación con entes internacionales, por lo general lo maneja lo que es la DIJÍN. SIJÍN es más hacia el municipio, hacia delitos que no tengan mayor compromiso, por así decirlo. Y la DIJÍN son nuestros compañeros de Policía Nacional que tienen en su haber unos procesos investigativos mucho más complejos que son unidos con organizaciones internacionales. Dice Chávez, para ejercer el espionaje informático desde el marco legal para una investigación, nosotros como participantes de la ley, ¿qué condiciones qué condiciones generalmente se tiene que cumplir? ¿Hay algún límite de tiempo en el ámbito del espionaje informático enfocado hacia una investigación criminal? Mire, en la ley colombiana, Chávez, me puede alzarle el dedito si me estás escuchando o bien o algo ahí. Entonces, Chávez, mire, en Colombia, en Colombia existe la figura del agente encubierto, ¿no? El agente encubierto informático. En Colombia existe la figura de agente encubierto informático. Para trabajar este tipo de situaciones de agente encubierto informático, hay unos conceptos, hay una formación, hay unos temas jurídicos que tú tienes que abordar para para que sea un juez de control de garantías que permita que se haga ese tipo de actividad. No sé si me entendiste, Chávez. Entonces, cuando tú vas a trabajar de manera encubierto, tú vas a vulnerar los derechos íntimos de una persona. Entonces, para tú vulnerar el derecho íntimo de una persona, necesitas una autorización previa y unos motivos fundados. O sea, tú tienes que tener un motivo fundado por el cual tú vas a vulnerar la intimidad de esa persona. Tienes que expresarlos a través de un informe. Acá en Colombia se hace a través de un informe. Tú tienes que hacer un informe. Ese informe tienes que presentárselo al despacho fiscal o a la entidad que trabaja contigo. Aquí en Colombia, ese despacho tiene que irse ante un juez de control de garantías para que le haga un control previo. Y eso tiene un término. O sea, tú vas a vulnerar la intimidad de esa persona, pero vas a tener 30 días o vas a tener 15 días. Y en esos 15 días, 30 días, hay algunas partes que se puede hacer prórroga por el mismo tiempo o por menos tiempo. Se puede hacer la prórroga o simplemente se dan el término que dicta el juez. Y ya con esa orden y con esa autorización de un juez, ahora sí tú haces el proceso de vulnerar. Entonces, en el tema informático existe el agente encubierto informático. Entonces,
que a través de artificios, de redes sociales, a través de estudios sociales, tú consigues información de una persona, consigues información de una persona. Y, y de acuerdo a esa información, tú vas a rendir tu informe con respecto a la necesidad que tiene el proceso investigativo. Ese informe, cuando tú lo terminas, tienes que presentarlo ante el juez de control de garantía para que le haga un control posterior. Si tú no presentas ese informe en Colombia, después del término que te da el juez, esa información que tú recuperaste no te puede servir para el proceso. Entonces, no sé si, Chávez, no sé si de una u otra forma te sirvió lo que te dije. Ok, ok. Entonces, nosotros acá en Colombia lo hacemos así. Por lo menos la interceptación de telecomunicaciones, que si bien no es un tema de delitos informáticos, se da en los procesos investigativos, porque hay que interceptar por ver qué habla el delincuente. Entonces, el investigador que tiene el caso, de una u otra forma, hace un documento, un informe, donde le dice al fiscal, mire, yo necesito interceptar este número, porque la persona que es la propietaria de ese número está cometiendo unos delitos y necesitamos saber qué él dice por redes. Entonces, eso es un motivo fundado. Eso es un motivo fundado. Entonces, el fiscal ordena la interceptación. Tiene un término. Cuando termina el término, el investigador que escucha, porque hay una sala de escucha, hace un informe y ese informe se lo presenta al investigador que hizo la solicitud. Y el investigador que hizo la solicitud, a su vez, teniendo en cuenta lo que escuchó el investigador, el elemento material probatorio, porque una vez termina el proceso de escucha, esa información se graba en un CD, en un DVD, en un Blu-ray o en una memoria. Esa memoria, ese CD, ese Blu-ray queda como elemento material probatorio. Tiene un proceso que llama cadena de custodia. Y ese elemento se le pasa al investigador líder para que él escuche y analice lo que le conviene en su proceso investigativo. Usted en esa escucha y en esa interceptación puede haber una cantidad de situaciones personales de la persona a la cual usted está investigando. Pero usted como investigador, con su ética investigativa, solamente puede hacer referencia a lo que compete el proceso investigativo. Si esa persona dentro de la escucha habla de tener sexo, vamos a hablar a calzón quitado, habla de sexo, por otro lado, eso a usted no le interesa. A usted lo que le interesa es lo que está en proceso investigativo. Ojo, si la persona a través de esa escucha o a través de ese proceso que yo estoy teniendo va a cometer un ilícito, eso también tiene que quedar consignado. ¿Por qué? Porque los investigadores judiciales en Colombia, tenemos el deber de investigar un hecho punitivo. Si no lo hacemos, si no lo hacemos, estamos desacatando la ley por exceso o por falta o por no hacerlo. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un proceso de agente encubierto o de este tipo de investigador de espionaje, esas son las condiciones que debe haberse. Ahora, a ver, dice, sí, profe, me sirvió. ¿Eso sería previo a la condena de reo, no? De reo. Cuando tú me hablas de reo, ¿es de la persona que ya está en una cárcel? O sea, aquí en Colombia, cuando tú hablas de reo, se habla de una persona que está en un establecimiento reclutorio. Ah, eso se llama sospechoso. En Colombia lo llamamos indiciado. Indiciado es una persona que está en el proceso investigativo, pero no tenemos el acervo material probatorio para decir que él cometió o no cometió.
Entonces, ese es un indiciado, que yo tengo indicios de que pudo ser él o no pudo ser él. Entonces, aquí nosotros le llamamos indiciado. Cuando ya la persona, si nosotros a través de nuestro proceso investigativo tenemos la certeza de que esa persona es, ya tiene otra connotación, ¿ya? Ya tiene otra connotación, ¿ya? Entonces, datos de tráfico. Designa todos los datos que tienen relación con una comunicación por medio de un sistema informático producido por este mismo en cuanto a elementos de cadenas de comunicación. ¿Qué quiere decir datos de tráfico? Es la comunicación que se surte entre dos puntos. Entonces, lo que circula a través de eso es lo que nosotros llamamos datos de tráfico. En todo sistema informático se da eso, en una llamada, en un correo electrónico, en un traspaso de información. Entonces, eso es lo que llamamos tráfico. Y eso es lo que está susceptible, y eso es lo que es susceptible a el compromiso de ser juzgado o no, de ser vulnerado o no. Y eso es lo que se produce, y eso es lo que produce el delito informático. Entonces, ese tráfico, esa información que circula, es la información que está en la red, que está en la intranet, que hace parte de una organización, y esa es la información que le interesa al delincuente. Entonces ya tenemos aquí cuatro conceptos muy importantes. El sistema de información, que es el concepto, que es lo que dice el Convenio de Budapest. Está el dato, está el operador, el que presta el servicio, y está el dato o el tráfico, que es la razón de ser. ¿Mm? Entonces mire lo que dice medidas, derecho penal material, infracciones con la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de los sistemas de información. Entonces, yo lo hablo, sino que yo dije seguridad, pero se llama la confidencialidad. Entonces estamos hablando de tres preceptos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Confidencialidad es que no todo mundo, todas las personas no pueden tener acceso a esa información, solamente las personas indicadas. Si usted es una persona que no está indicada para tener esa información y la obtiene, lo que le está diciendo aquí es que usted está cometiendo un delito. La integridad se trata de que la información no puede ser modificada. Si usted es una persona que accede a esa información y la cambia para un beneficio personal o de un tercero, lo que le está indicando es que usted está cometiendo un delito. Y la disponibilidad es que la información pueda ser accesible, pero eso depende de lo que usted quiera que sea accesible. Entonces, si usted no quiere que sea accesible hasta cierto punto y viene una persona y adquiere esa información sin tener las credenciales, está cometiendo un delito. Entonces, el convenio de Budapest lo que dice es, mire, a partir de estos tres preceptos, usted va a implementar su ley de delitos informáticos en su país y de acuerdo a su necesidad. Entonces, mire lo que dice el artículo segundo, el acceso ilícito. Y esto usted lo va a ver en cada uno de los delitos de los países que vamos a tratar más adelante. El marco legal del delito informático se basa en estos preceptos que estamos hablando aquí, en cada uno de los países. Por eso, en este diplomado es muy importante que ustedes sepan de esto, porque a partir de aquí sale el delito informático. Entonces estamos hablando del acceso ilícito. Estamos hablando que si una persona no tiene las credenciales para poder acceder a un lugar o a un estado de la información, está cometiendo un delito. El estado firmante
Mire lo que dice, los estados firmantes, estamos hablando de los países que firmaron este convenio, adoptarán las medidas legislativas, o sea, Corte Suprema, Estado de Derecho, adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como infracción penal conforme a su derecho interno el acceso doloso y sin autorización a todo o parte de un sistema informático. Si usted no tiene autorización para acceder ahí y lo accede de manera dolosa, es porque está cometiendo el delito. Entonces le está diciendo a los países que firmen, mire, por favor, este tipo de delitos, encuádrelo en su constitución o en su legislación. Eso puede tener dos o tres o aparte del mismo, a través de la misma connotación. Pero son los preceptos que ellos dan. ¿Listo? Entonces estamos hablando del acceso ilícito. En el artículo tercero habla de la interceptación ilícita. Les voy a poner un ejemplo de lo que pasó en Colombia. Entonces estábamos hablando en la década del 90 y parte de la década del 2000, donde un ente judicial de una u otra forma eh, hacía interceptaciones de telecomunicaciones, interceptaba las telecomunicaciones. Pero ¿qué pasaba? No todas las interceptaciones que se dan son legales. Entonces, ¿qué pasaba? Había un proceso investigativo. Se obtenía un número de abonado celular, que estamos hablando del el número celular. Nosotros lo llamamos el número abonado celular. Y el fiscal o la entidad daba la aprobación para esa interceptación. Pero ¿qué pasaba anteriormente? Anteriormente no se constataba a quién le pertenecía ese número de abonado celular. Entonces, ¿qué pasaba? Ese investigador que hacía esa solicitud de interceptación metía un número diferente al proceso. Entonces, en sala se escuchaba el número que estaba metido en la investigación, pero también ese número que no tenía nada que ver ahí. Entonces, ahí estábamos hablando de una interceptación ilegal. ¿Por qué? Porque no había un motivo fundado para decir que ese número fuera interceptado. ¿Por qué? Porque el investigador en su momento nunca constató a quién le pertenecía ese número. Entonces, ¿qué se hace hoy en día? Antes de hacer una interceptación, usted tiene que llamar o escribirle a Movistar o a Claro con una búsqueda selectiva en bases de datos otorgada por un juez de control de garantía. Señor Claro, señor Movistar, por favor, dígame este número que es el 317-333-323. ¿A quién le pertenece? Con esa información legalmente obtenida a través de la empresa de telecomunicaciones, ahora sí se le dice al fiscal, mire, este teléfono que le pertenece a Julanito de tal, por favor, hágale un proceso de interceptación. ¿Por qué? Porque tenemos indicios a través de nuestro proceso investigativo que a través de este número la persona está cometiendo un acto ilegal. De eso se trata la interceptación ilícita. Y no solamente se da a través de telecomunicaciones. Yo puedo interceptar un correo electrónico. Entonces, también va dentro de lo que es la interceptación ilícita. ¿Qué dice la interceptación ilícita? Los estados firmantes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarios para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la interceptación dolosa, sin autorización, cometida a través de medios técnicos de datos informáticos, en transmisión no públicas. Si yo llamo, si yo llamo a una persona desde mi celular, eso sigue siendo una transmisión personal. Eso es una transmisión de información personal.
Y eso tiene una connotación legal si hay una interceptación. En la ley colombiana, todo lo que es susceptible a obtener una información personal, íntima, tiene que ser legalizado ante un juez o ordenado a través de un juez de control de garantías. Si eso no se hace a través de ese proceso, la obtención de la información es ilegal. Entonces, de eso se trata la interceptación ilícita. ¿Listo? Por favor, en el chat, si han entendido, si han comprendido lo que estamos hablando aquí. O pueden hablar por el micrófono también, ¿no? Artículo cuarto. Atentado contra la integridad de los datos. Estamos hablando de la integridad, que no sean manipulados, que no sean cambiados. Imagen, cuando yo manipulo un documento. Entonces, un aspecto fundamental de la integridad de los datos en la parte del sistema de informático es lo que nosotros llamamos el hash de la información. H-A-S-H, el hash. ¿Y qué es el hash? El hash es una serie de caracteres que identifica de manera inequívoca un archivo digital. Hay diferentes programas que generan hash y hay diferentes códigos de hash. Entonces, un ejemplo, está el código MD5, el hash MD5. Está el hash 256, 100, está el 128. Entonces, son códigos de hash. Si yo cojo un documento en Word y yo le saco el hash y yo lo plasmo en mi informe, digo, mire, este es el hash de la información que yo tuve de ese documento. Si una persona malintencionada cambia ese documento en una coma, en un punto, el hash es diferente. Entonces, ahí hay una manipulación, ahí se cambia la integridad del archivo, la integridad de la información. Entonces, para nosotros en los procesos investigativos, por eso es tan importante, cada vez que obtenemos un archivo digital, sacar el hash de esa información y plasmarlo en el informe. Y decirle al despacho fiscal, mire, una vez obtenía la información de la empresa de telecomunicaciones o de la red social o a través del computador o las imágenes, se obtiene este hash y ese hash queda plasmado en el informe. Por lo general, también se graba dentro del elemento que queda como elemento material probatorio. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, es darle mismidad a la información. Es yo decirle al ente judicial de que yo saqué esa información de ahí y yo le garantizo que la información que hay ahí es la que yo saqué. Usted cuando van a legalizar una información o en un proceso judicial, cuando lo llamen de testigo del ente donde usted trabaja, usted el juez lo levanta la mano y le dice, usted va a decir la verdad y nada más que la verdad. Usted jura diciendo que sí. Entonces, cuando usted jura diciendo que sí, es porque usted está diciendo que la información que usted sacó es esa. Y por eso es importante el hash y la integridad de la información. ¿Sí entendieron? Bueno, por favor, en el chat, ¿sí entendieron? Los veo muy callados, hombre. Tienen que hablar. O preguntar. Por favor, pregunten. Si no han entendido algo, pregunten. Dice, aquí pregunta Lucero Ardila. Buenas noches, Lucero. Profe, una pregunta. Una persona menor de edad creó un perfil falso en Facebook con el fin de sacarle información a un señor que estaba en la cárcel, pero que estaba utilizando un celular dentro de ella.
dentro de la cárcel, ¿no? El menor de edad sospecha, perdón, el menor de edad sospechaba que esta persona fue autor de un hurto de 110 millones de pesos, donde el menor de edad fue la víctima. A esta situación por parte del menor de edad, dice, a esta situación por parte del menor de edad se considera delito. Bueno, miren, lo que pasa es que todo depende del fin. Ahora, la pregunta que yo Lucero Ardila, ¿tú eres de Colombia o eres de otro país? Lucero Ardila, por favor, ¿me confirmas? Ah, bueno, ok. Lucero, eres colombiana. Bueno, mire, dos situaciones. Un menor de edad en Colombia, según la ley, el menor de edad se considera 18 años no cumplidos. El menor de edad en Colombia es 18 años no cumplidos. Pero también se especifica que hay menores de edad que tienen ciertas actividades judiciales permitidas cuando tienen 14 años no cumplidos. ¿Listo? Ahora, hay un fin, y el fin es de que hay una persona que posiblemente le robó 110 millones de pesos a un menor. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Pero resulta y acontece que este menor creó una red social, lo más probable falsa, para obtener información de la pérdida de un dinero y que el dinero era del menor. Entonces, si yo soy investigador, yo lo primero que me pregunto es, ¿y qué hace un menor con 110 millones de pesos? ¿Quién le dio al menor 110 millones de pesos? ¿Qué entidad bancaria le permitió al menor abrir una cuenta con 110 millones de pesos? No, ok, Laura. El dinero era de los papás del menor de edad. Ok, ya es diferente. ¿Listo? Entonces estamos hablando de un menor que hace ese proceso. Y eso ha pasado. Y eso ha pasado. Porque hoy en día los menores de edad, los jóvenes, tienen unas habilidades diferentes a las de nosotros. Entonces tienen una mayor comprensión de esta parte del sistema que nosotros. Estamos hablando de que somos unos papás. Yo porque estoy metido en este cuento, pero hay gente que no tiene ni idea y tienen hijos de una u otra forma que tienen esas habilidades. Entonces este niño de una manera u otra hace este proceso. Yo creo que lo ideal es que el niño, el papá y la mamá tengan conocimiento de lo que el menor está haciendo. ¿Por qué? Para que el menor con esa información la entregue al ente judicial para que el ente judicial haga uso de esa información. Porque eso es lo correcto. Yo no estoy diciendo que no lo deba hacer. Él lo puede hacer. Dentro del marco legal él lo puede hacer. O sea, porque hay una persona que me robó. Yo necesito saber quién es. Entonces, cuando se surta el proceso investigativo y de una u otra forma el ente judicial entienda que lo que él hizo no fue para hacer un mal, sino para obtener una información que efectivamente la información existe y fue una información que de una u otra forma se obtuvo un resultado positivo, yo creo que el ente judicial como tal, de una u otra forma, eh, mm, va a aprobar esa información. ¿Ya? Porque ha pasado. Ha pasado donde el menor que está con el papá y la mamá que desconocen cómo se hace, de una u otra forma les ayuda. Y papá, mire, esta fue la persona que nos robó y lo encuentran por redes sociales. Y el señor o la persona está supervisando al menor y dice, no, mira, y está pendiente de lo que el menor haga. Entonces, cuando se tenga la información que se necesita, esta persona mayor
esta persona mayor va y entrega la información al despacho fiscal o pone la denuncia teniendo en cuenta lo que se encontró. Lógico, la denuncia no va a estar con a nombre del menor, sino que va a estar a nombre de la persona mayor que esté al lado del menor. ¿Listo? De eso de trapa. Tenía 17 años, sí, a los 17 años, pues, no hay problema ahí en ese sentido, siempre y cuando pues la información no la utilice para otra cosa. Que no le vaya a sacar información de más a la persona que está en la cárcel. Entonces, siempre y cuando sea lo que a él le concierne para el proceso, ahí no hay ningún problema. Él puede presentarse con el mayor de edad y presentar la denuncia. Mire, esta persona me robó y esto fue lo que tuvimos de esta persona, ¿no? O en su defecto, si ya está puesta la denuncia, yo vengo a aportar más información con respecto a los hechos, ¿no? Claro, yo me imagino, créame, que por ahí el delincuente avesado va y le pone una contrademanda al papá, diciéndole, mire, o al menor, mire, esa persona me engañó. El más avesado va a decir eso. No es que esa persona me engañó, pero ¿engañó en qué? ¿En qué se hizo pasar por otra? ¿Le robó algún tipo de información? No, simplemente lo individualizó, lo conoció y supo dónde estaba. Y atentado contra la integridad del sistema, ya lo vimos. Abuso de equipos e instrumentos técnicos. Los estados firmantes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estime necesario para prever como infracción penal conforme a su derecho interno las siguientes conductas cuando éstas sean cometidas dolosamente y sin autorización. Entonces, A, la producción, venta, obtención para su utilización, importación, difusión u otras formas de puestas a disposición. Entonces estamos hablando, mire lo que dice el número 1, de un dispositivo, incluido un programa informático, principalmente concebido o adoptado para permitir la comisión de una infracción establecida en el artículo 2 y 5 arriba. Entonces estamos hablando de un software, cuando el delincuente de una u otra forma, un programador, una persona, un delincuente o una persona que sepa de programación, crea un keylogger o crea una página falsa y es utilizada para cometer el ilícito. De una palabra de paso, contraseña, de un código de acceso o de datos informáticos similares que permitan acceder a todo o parte de un sistema, lo que hablábamos ahora, lo que se expresaba ahora acá arriba. Cuando yo hago un acceso ilícito a una plataforma o a una información, utilizando un código personal. Entonces yo lanzo el phishing, obtengo la clave del usuario, luego entro al banco y me logueo con la clave de usuario que no es mía, que es de otro, y para yo obtener un beneficio. Entonces, hay una correlación entre el uso del artefacto y la consecución de la información. Entonces, ahí puede estar inmersos dos delitos y eso lo prevé la ley. Cuando usted comete el acto ilegal y utiliza dos delitos o tres. ¿Mm? La posesión de algunos elementos descritos en el parágrafo 3, 2 y 1, con la intención de utilizarlos como medio para cometer alguna de las infracciones previstas en los artículos 2 y 5. O sea, es la consecución del 1 y el 2. Cuando yo a usted, ejemplo, en, en un proceso de allanamiento, aquí en Colombia allanamiento es cuando hay una orden para que usted allane un establecimiento comercial o una casa, porque usted tiene indicios de que en esa casa, uno, se está cometiendo un delito o dos, hay elementos materiales probatorios que puedan servir para el proceso investigativo. Entonces, esos elementos materiales probatorios que usted consiga en esa casa tienen que tener un proceso de cadena de custodia y tienen que ser presentados ante el despacho fiscal
una vez termine el proceso de allanamiento. Entonces, cuando usted va a un allanamiento en una casa, estamos hablando de un caso informático, y usted en esa casa encuentra un Skinner, usted en esa casa encuentra unas tarjetas de crédito en blanco, que no tengan ni logotipo ni nada, simplemente que son en blancos. Que usted en esa casa encuentre unas memorias USB que a usted le parezcan sospechosas. Entonces usted está hallando instrumentos que están siendo posiblemente utilizados para cometer un delito informático. Entonces, cuando usted en su propiedad encuentre, a través de un allanamiento, este tipo de artefactos, a eso es lo que hace referencia este apartado B del artículo 6. La posesión de algún elemento para usted cometer el delito. Ahora, tener un Skinner en una casa no es malo. Yo puedo tener un Skinner aquí en mi casa, pero aquí estamos hablando del indicio. Aquí estamos hablando del motivo fundado. Porque si yo soy una persona que soy sospechosa de hacer tarjetas falsas y de hacer compras con tarjetas falsas, hay un serios indicios que yo tengo un Skinner en mi casa. Tenerlo no es malo, pero si yo tengo indicios de que ahí se está cometiendo un ilícito, ahí sí está mal. Se llama el motivo fundado. Infracciones informáticas. Ay, ya son las 57 y 57. Falsedad informática. Mire lo que dice este delito. La introducción, alteración, borrado o supresión dolosa y sin autorización de datos informáticos. Le voy a poner un ejemplo de falsedad informática antes de que termine la hora. El famoso, hay una técnica que se llama hombre en el medio. Hombre en el medio es cuando el delincuente escucha lo que se está transmitiendo entre una entidad bancaria o una persona o entre dos personas. Hay un envío de información que puede ser a través de un texto plano. Entonces yo como delincuente lo que hago es enviarle al que emite la señal o emite la información, le hago una denegación de servicio. Tomo la información que él envía, la cambio y vuelvo y la reenvío a donde el destinatario. Eso se hacía antes para los pagos de nómina, eran dispersados a las personas que el delincuente quería. Entonces, eso se llama una falsedad en información. Eso se llama una interceptación de telecomunicaciones. Entonces, hay varios delitos inmersos ahí. ¿Mm? La estafa informática. Una cosa, bueno, en Colombia sí, eso sí está dividido. Yo he visto en otros países, en la ley informática de Venezuela, y me parece que la de Perú, esos están aparte, o sea, vienen dentro del mismo delito informático. En Colombia la estafa es diferente. La estafa es un delito aparte que yo lo puedo hacer a través de un medio informático, pero el delito como tal, estafa, es aparte. ¿No? Entonces, lo que dice el Estado firmando, bueno, la introducción, alteración, borrado y supresión de datos informáticos. Cualquier forma de atentado de funcionamiento de un sistema informático. Bueno, ya son las 8. No, queda uno, sí, porque el tema es interesante. Entonces el objetivo es de que, como hoy y mañana vamos a estar con esta información, el objetivo es terminar mañana lo que es estos datos de Budapest y seguimos con los temas a seguir, pues que son lo que es en sí el concepto de delitos informáticos en la ley 273 para Colombia. Y ahí empezamos a abordar lo que son información relacionada con la actividad informática. La actividad informática, ¿listo? Entonces, muchas gracias por estar aquí presente y nos vemos mañana.
Listo, profe, muchas gracias. Ok. Doctora Valeria o Francisco, muchas gracias. Nos vemos mañana entonces. Muchas gracias, Profesor William, doctor. ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, por estar hoy aquí. Y claro que sí, nos vemos mañana con el poder de Dios. Aquí estaremos. Muchas gracias por todo su conocimiento. A los compañeros en el grupo oficial, los que no están por allí, voy a volver a dejar el mensaje para que se unan a nuestro grupo y toda la información de costo que me han preguntado por allí. A los compañeros que ya hicieron el aporte, muchas gracias. Ahorita les sigo enviando el enlace de registro. Y bueno, muchas gracias a todos. Que pasen una feliz noche. Nos vemos mañana. Mañana recordar que el inicio de nuestra clase es a las 8 de la noche, hora Colombia. De igual manera, voy a enviar el mensajito allí al grupo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pero,